Todo eso es el buen pastor. Porque solo así yo lo voy a cumplir. Ustedes saben que la palabra de Dios, cuando yo la rezo, la tengo que rezar en el contexto en el cual es dicha. Por eso cuando a veces nosotros rezamos la palabra de Dios, en esos libritos que vienen, que toman el texto, un pedacito, y después ponen un comentario, te sacan el pedacito y vos no lees lo que hay antes o después. Por eso siempre es conveniente tener la Biblia. ¿Por qué? Porque puedo leer a ver lo que Jesús venía diciendo antes. ¿Por qué de pronto Jesús dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo la conozco y ellas me siguen? Y a ver, ¿de qué está hablando Jesús? Mis ovejas. Ah, tiene un rebaño Jesús. ¿Quiénes son las ovejas? Yo soy el pastor y ustedes son las ovejas. Pero lo dice antes. Si ustedes no lo leen antes, si alguien lo escucha por primera vez, Jesús le puso el nombre a las ovejas. Bueno, tal vez es un absurdo, pero no lo es tanto. Si eso se lo querés compartir con alguien que no leyó nunca el capítulo 10 de San Juan, leerlo entero. Entonces, es un texto con muchas imágenes muy lindas. Jesús usa una imagen muy propia de su tiempo. ¿Por qué? Porque eran pastores, en su mayoría, o pescadores. ¿Sí? Era un oficio muy común de la gente sencilla. ¿Sí? Entonces, lo primero, la afirmación que va a aparecer es una afirmación. Jesús dice, allá en el versículo 11 del capítulo 10, yo soy el buen pastor. Y Jesús se contrapone a los falsos pastores. Hay dos cositas acá. Cuando ustedes lean el texto, Jesús va a hablar de pastor y ovejas, él y nosotros y él. Hay un vínculo muy profundo, pero Jesús nos vino a buscar para llevarnos a su Padre. Dos cositas en esta sola expresión. Yo soy el buen pastor. Primero, esa expresión yo soy. Y quiero que ustedes cuando lo recen, lo marquen. Porque ustedes van a ver que Jesús siempre dice yo soy y está con mayúscula. ¿Por qué? ¿Por qué en el Evangelio de Juan, cuando Jesús dice yo soy, está con mayúscula? Porque al escribir se equivocaron. ¿Por qué? Muy bien, porque en el Antiguo Testamento, cuando Jesús revela su nombre, Éxodo 3:14, Dios dice, cuando Moisés le pregunta, Señor, ¿y cuál es tu nombre? Tú diles, yo soy te envía. El que es te envía. Así se reveló Dios a Moisés. Yo soy te envía. Yo soy el que es, depende de la traducción, pero siempre es el mismo contenido. Yo soy el que soy. Yo soy el que está con ustedes. Yo soy el que es. Entonces Jesús lo dice, yo soy. Y entonces ustedes en el Evangelio de Juan van a escuchar que Jesús dice, yo soy camino, verdad y vida. Yo soy la luz. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Tú eres rey, yo lo soy, dice Jesús a Pilato. Tú eres hijo de Dios, yo lo soy. Cuando aparece esta conciencia que tiene Jesús, yo soy el buen pastor. Y esto es muy importante, porque yo soy el buen pastor, ese es tu juez. Tu juez es tu pastor. Dios no va a agarrar un rebenque. ¿Saben lo que es un rebenque? Acá no sé si entra. ¿Sí? Bueno, Dios lo viene a dar un chivo. Yo soy el buen pastor. Esta sola expresión que la decimos así como para una tapita, yo soy el buen pastor. Para Jesús decir esto no es cualquier cosa. Ustedes podrían asociarlo a Lucas 15, el pastor que busca la oveja perdida. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas por nombre, no solo en el montón. Si me falta una, yo lo sé. Entonces, esto es lo primero. Todo este capítulo de San Juan, cuando ustedes lo leen, Jesús está revelando esta condición suya. Pastor que habla. La traducción, yo soy el buen pastor, podría ser yo soy el pastor bello. Ustedes saben que los textos originales de San Juan fue escrito
quererlo traducir al castellano, nosotros no tenemos palabras exactas que puedan expresar lo que una palabra griega tiene, ni que hablar del arameo, que no tiene escritura, pero sí el hebreo. Pero acá hablamos del griego. Juan escribe en griego su evangelio. Ya el evangelio había llegado a ese mundo conocido, el mundo de la cultura griega. Yo soy el pastor de ellos. Porque no hablo solamente de una bondad moral, sino de algo mucho más. Yo soy el pastor, el bello, el bueno, el verdadero. ¿Por qué? Y aquí viene la otra parte de esto. Una, yo soy. ¿Está claro esto del nombre? Dios, Jesús revela, yo soy Dios. Y soy tu pastor. Y lo otro, yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor bello. Hay pastores que no son buenos. Hay pastores que no son bellos. San Pablo y San Pedro en sus cartas advierten varias veces a los cristianos: cuídense de los falsos pastores. Vendrán tiempos en que los falsos pastores los engañarán. Jeremías, Dios reta mucho, Ezequiel, Dios reta mucho a los pastores de Israel. Ustedes han herido a mis ovejas y ustedes las han dispersado. Ustedes las han engordado para comérselas. Hay falsos pastores que quieren apacentar nuestras almas lejos de los pastos que el Señor nos tiene preparados. Entonces, yo soy Dios, el que te ama es tu pastor. El buen pastor, ten cuidado, porque hay algunos que no son el buen pastor. Entonces, sentirme, cuando yo leo este texto, porque tiene definiciones así, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco. Por ejemplo, el que te dice que la felicidad está en solo disfrutar. Que el buen pastor, que ese falso pastor puede ser el que te dice: Dios, depende. La felicidad está en darte todos los gustos. La felicidad está en lo material. La felicidad está en sentirte bien. Aquellos que te apacientan no hacia los pastos del Señor, que son los sacramentos, su palabra y la vida eterna. No, vos tenés que tratar de sentirte bien acá, realizarte acá. Y entonces nunca van a hablar de la cruz de Cristo. Nunca van a hablar del camino que el Señor ha enseñado en su Evangelio. Muchas doctrinas orientales que entran a través de prácticas que son muy actuales, como el yoga, el reiki y esto, por detrás se va acercando a otro Dios, un Dios sin rostro, un Dios que ya no es el de Jesucristo, que se ha revelado de carne y hueso, el Dios que tiene rostro, que te ama, el que te ha indicado el camino. Entonces, existen falsos pastores, a veces dentro y a veces fuera. La advertencia. La característica de buen pastor está acá en el versículo 28, es el que puede darte vida eterna. El que ha vencido la muerte. Eso quiere decir Jesús. Porque si solo te prometen una paz temporal, te puede durar 90 años. Eso es muy guapo, ya 90. La eternidad. Si nosotros midiéramos nuestras acciones por lo que nos espera. Estos días, esta semana, hemos disfrutado desde niñitos, jóvenes, de todas las edades. Nos ha tocado así acompañar a familias en situaciones muy diversas, desde bebitos, los dos jóvenes que murieron en el accidente, personas más jóvenes, más ancianas, ya una de 90 y algo de años. Y de todas tenemos que decir al final lo mismo. Llegaron a donde todos nosotros queremos llegar. Antes que nosotros, a mayor o menor edad, llegaron antes que nosotros. Pero el puerto al que ellos llegaron es el puerto al que el Señor te quiere conducir. A todos. El buen pastor te quiere conducir a una alegría. ¿Qué no pasa? Vamos a ver a la segunda lectura. Si ustedes le prestan atención a la segunda lectura, yo no se la voy a dar, pero en la segunda lectura dice: su pastor será el cordero será su pastor. El que ese que se sacrifica será su pastor y él secará toda lágrima de sus ojos.
Ninguno de nosotros puede saltearse el tránsito del sufrimiento. Y Jesús lo sabe, por eso carga la oveja sobre su hombro, porque quiere compartir su tránsito. Pastor bueno, pastor bello. En los Hechos de los Apóstoles, yo acá hacía algunas ideas que, como para poder, poder comprender un poquito más esto. En los Hechos de los Apóstoles llaman a Jesús el gran pastor. ¿Sí? Porque a veces cuando los pastores que Dios ha llamado, que somos nosotros los sacerdotes, escandalizamos a las ovejas, Jesús sigue siendo el gran pastor. Dios apacienta las almas sencillas por caminos que nosotros no conocemos. Almas bien sencillas que no tuvieron tantas oportunidades como nosotros, parecen mucho más apacentadas que nosotros. Son más serenas, corazones transparentes, que saben perdonar. Ahí nos contaba el padre Raúl que en septiembre la responsable de Cáritas ya se juntaban 5 hijos suyos. Y el catequista, el responsable de Cáritas, porque hoy vinieron la gente de Cáritas de la diócesis, ¿no? Almas sencillas, un pueblo pobre, sin mucha instrucción, una mujer que ha enterrado 5 hijos. Y no digo hijos grandes, hijos de las edades de niños y jóvenes, 5 hijos. Y ella sirve a Dios. El gran pastor de las almas. Eso está en el libro, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 20-21. Pedro le va a llamar el jefe de los pastores. Y aparece una imagen, y esta quiero que así como que nos quede mirando al Cristo que está aquí atrás. Eres el pastor herido. En Mateo 26:31 aparece esto, herirán al pastor. ¿Y cómo termina la expresión? Y se dispersarán las ovejas. Juan 19:33, con una espada atravesada en su costado. El pastor herido. Dice un santo, ¿no? Deja que abriera una herida en tu costado para que por ella conociéramos la herida de tu corazón. Él está herido de amor, así lo expresan los santos. Es el pastor herido que sufre por la oveja que no está. ¿Por quién está Jesús en la cruz? Entonces, Pedro va a llegar a decir, por sus llagas fueron curadas las heridas de las ovejas. Primera de Pedro 2:24, Isaías 53, 4 al 6. ¿Y qué le dice Jesús a Pedro en el Evangelio del domingo pasado? ¿Lo rezaron? ¿Ya esta semana de nuevo no? ¿Cuál fue el Evangelio del domingo pasado? ¿Me amas? Juan 21, Pedro, ¿me amas? ¿Y qué le dijo Jesús después? Apacienta mis ovejas. Primero cura la herida de Pedro, porque Pedro lo había negado y él permitió que las ovejas se dispersaran. Pedro también, 3 veces, 3 heridas. Jesús la curó, sus llagas curaron la herida de Pedro. ¿Y qué le dijo? Apacienta mis ovejas, porque ahora yo las he vuelto a rendir. Y aquí aparece en el versículo 27, el buen pastor conoce a cada oveja por su nombre. Y después, bueno, hay un montón de citas, como no tienen para anotar, no sé si les sirve, pero, o sí. Bueno, en Zacarías 13:13 está lo del pastor herido. O Juan 19:37. Primera Pedro 2:24, por sus heridas fueron curados. Pero cuando habla de él, que las conoce particularmente, Pablo, como San Juan y San Pedro, van a decir que Cristo se entrega por cada una, no por todas. En todo caso, cuando dice por todas, es identificando cada una. Hay varios textos, pero ¿cómo manifiesta la oveja que reconoce a su pastor? Dice, yo las conozco y ellas me conocen. Por la obediencia. No siempre entenderás por qué Jesús te pide lo que te pide. ¿Por qué, Señor, me pediste esto en este momento de mi vida? ¿Por qué? Todo venía tan bien y de pronto la obediencia. ¿Cómo reconocer la voz de Dios cuando tantas otras voces te dicen
mirá, vos haces todo bien y las cosas te salen mal, y aquel que parece que se hace todo mal le sale todo bien, y vienen estas cosas. Esto de obedecer al pastor, primera de Juan 2:4. Y aquí yo les recomiendo para los que están anotando como 3 oraciones que hay, las 3 son del Antiguo Testamento, perdón, donde habla del pastor. Miqueas 7:14, un versículo, Miqueas 7:14. Se la voy a leer para los que no tienen la Biblia, a ver si no se me caen las estampas. Dice así: apacienta con tu callado tu pueblo, al rebaño de tu herencia, al que vive solitario en un monte en medio de un vergel, que sean apacentados en pasaña en ganar como en los tiempos antiguos. Es la nostalgia de volver a, porque era un pueblo diseminado. Cuando el pueblo está diseminado, es como que falta un pastor. ¿A quién mirar? Apacienta con tu callado tu pueblo. Esa sola oración podría ser nuestra oración de esta semana. Apacienta con tu callado tu pueblo. A este pueblo somos nosotros. Cantar de los cantares 1:7. Dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar para que yo no ande vagando junto a los rebaños de tus compañeros? Dime, amado de mi alma, ¿dónde llevas a pastar el rebaño? ¿Dónde lo haces descansar para que yo no ande vagando? Otra oración que uno puede rezarla y rezar este evangelio. Dime, Señor, ¿dónde me estás queriendo apacentar? ¿Dónde tengo que ir a beber agua? ¿Dónde tengo que ir a comer tus pastos? Que no beba agua sucia, que no beba cualquier pasto. ¿Dónde me apacientas? ¿Dónde está tu rebaño? Y el Salmo 22, el Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me conduce por cañadas oscuras, pero me lleva de su mano. Estas 3 oraciones no están acá en los textos, yo se las sugiero como oraciones. Son pequeños versículos que se hacen ambulatorias en mi corazón si las sé memorizar. Entonces yo soy el buen pastor. Traté así como menos de dar alguna idea a partir de estos versículos, no de los anteriores, sino el Señor te conoce con tu nombre, te identifica y oyes su voz y le sigues cuando le obedeces. Señor, muéstrame dónde apacientas tus rebaños, porque se me hace difícil escucharte o reconocer tu voz frente a otras. Otro puntito, estos ya son más breves y yo no les canso. Este buen pastor da vida eterna. Nadie le resuelve al hombre su drama si no le resuelve la muerte. Quienes se han empecinado en demostrar que no existía Dios, dejaron de existir. Cuando creían poder decir Dios no existe, ellos murieron. Y así una generación tras otra. Y el hombre a veces se empecina en decir que no provenimos de Dios, y sin embargo dice, yo te creé, yo te hice, yo te moldeé desde el seno de tu madre. Salmo 138. Yo te hice, yo te conocí antes que te conocieran tus padres. Yo te doy vida eterna. Juan 10:10, y vida en abundancia. En Juan 1:4 dice que en Jesús estaba la vida desde toda la eternidad. Juan 1:4. Y Él, hecho hombre, hecho carne, es el que da vida. Primera de Juan 1:1. La carta de Juan, primera 1:1. Y quien come de su carne tiene esa vida. Por eso, para poder comprender este texto,
Si ustedes leen, va a decir que va a haber que eso dice muchas veces, yo soy la vida, el que me come tendrá vida eterna. Juan 11:25, Juan 12:49-50. Ese que da la vida se ha hecho carne, se ha hecho pan. El trabajo se hizo trigo, el trigo se hizo pan, el pan se hizo carne. Así es como Dios quiere conducir nuestra vida, hacia este alimento que Él prepara, del cual nos hizo participar como nos hizo participar del trabajo, de las ofrendas. Él da la vida. Cuán importante es descubrir la presencia de esta vida en la Eucaristía. Y por último, Apocalipsis 7:17. El Cordero será su pastor. Este texto está enmarcado en el relato en el que se describe el triunfo de los justos en el libro del Apocalipsis. Los elegidos de Dios, el triunfo de los elegidos. Y entonces dice allí, versículo 17, el Cordero que está en medio del trono será su pastor y los conducirá a los manantiales de agua viva, y Dios secará toda lágrima de sus ojos. Allí en el libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículo 6, aparecía el Cordero degollado, pero de pie. Es la figura que pone San Juan de Jesús resucitado. El Cordero Pascual está degollado, pero de pie, vivo. Isaías 53:7, figura del Cristo muerto y resucitado. Y esta expresión, ¿no?, hacia los manantiales, conducirá a este buen pastor. Lo dice el Salmo 22, los manantiales de vida eterna. Dejarnos conducir, esto sería como la oración es para como sentirnos de la mano de Cristo, dejarnos conducir por Él. A veces somos engañados por Él, a veces no sabemos por dónde andamos. Y cuidado con manotear cualquier ayuda, de rodillas frente al sagrario. Buscar al que te va a aconsejar bien, aunque te duela que te diga que estás equivocado. Ahí están los textos del capítulo de Juan, que recién leíamos, Juan 10:27-29, esto que da vida y vida en abundancia. Apocalipsis 19:5-8, 21:3-7, 22:1-5. Todos estos textos pueden como enriquecer la oración de este texto que acabamos de escuchar. Dime, Señor, ¿dónde apacientas tu rebaño? Señor, apacienta con tu callado a tu pueblo. Estas dos oraciones de Miqueas y del Cantar de los Cantares son una oración para nuestra comunidad. Lo mismo lo deberíamos poder rezar. Señor, dinos dónde apacientas tu rebaño. Que no andemos como comunidad cristiana buscando. A veces venimos solo a servirnos de lo que el pastor nos da, pero no nos dejamos apacentar. Señor, apacienta con tu callado tu pueblo. Miqueas. Qué linda oración. Apacienta tu pueblo con tu callado. Que lo agarremos. ¿Sabes lo que es el callado? El bastón, mira que lo oímos cuando viene con un bastón alto, con una punta doblada. Ese es un callado. El callado es el bastón del pastor. ¿Por qué tiene la curva arriba? ¿Saben ustedes? Un gajo doblado era. Para agacharlo ahí. ¿En serio, El pastor del obispo tiene eso. Tiene el callado. Tiene el bajo. Lo tiene. Las ovejas lo siguen en adelante. ¿Sí? Entonces, qué lindo es verlo al Señor entrando en su gloria y tras de sí, conduciéndonos a nosotros. Es un pastor herido, Él también fue herido por nuestras rebeldías. Entonces Él sabe de nuestras fragilidades. ¿De qué manera te apacienta? Con su palabra, la Eucaristía, la suavidad de su Espíritu, ese es el bálsamo
aprender a ser parte. Apacienta con tu callado a tu pueblo. Se lo pedimos como gracia. Entonces, si ustedes rezan esto, van a llegar al domingo. Son muy poquitos versículos, son solo 4 versículos este domingo. Lean la segunda lectura, que es una partecita de lo que yo les leí recién, de ahí de Apocalipsis 7. Lean el triunfo de los elegidos, quienes lavaron sus túnicas en la sangre del Cordero, dice. Y todo esto tiene que dejar que fermente en el alma, no apurarse. Lean la palabra como dicha para ustedes una sola vez. Memoricen y guarden la calle sus palabras y dejen que la palabra del Señor despierte la alabanza, la acción de gracias, lo que suscite al momento de orar. Bueno, con esto nos preparamos para el cuarto domingo de Pascua, que es el domingo del Buen Pastor. Ánimo con la palabra de Dios, sean generosos, aunque les cueste, aunque les parezca duro, ánimo, porque encontrarnos con el Señor va a ir permitiendo que el corazón se vaya aumentando. Le confiamos